Los lípidos comprenden un grupo heterogéneo de sustancias similares entre sí por sus características de solubilidad. Son poco o nada solubles en solventes polares, como el agua, y son solubles en solventes orgánicos no polares. Esta propiedad se explica por la escasa polaridad de sus moléculas. El estudio de lípidos tiene especial interés desde el punto de vista biológico, ya que son componentes esenciales de los seres vivos, constituyendo parte fundamental de las membranas celulares, tanto externas como internas, endomembranas como membranas mitocondriales, membranas nucleares y otros orgánulos. En animales, forman el principal material de reserva energética. Desde el punto de vista nutricional, los lípidos de alimentos son importantes fuentes de energía por ser de alto contenido calórico. Numerosas sustancias de notable actividad fisiológica están relacionadas con este tipo de compuestos, como por ejemplo las hormonas, las vitaminas liposolubles o los ácidos biliares. Dentro de la familia de los lípidos hay diferentes estructuras que permiten clasificar los lípidos en dos categorías: saponificables y no saponificables. Los lípidos saponificables son ésteres que al ser hidrolizados generan ácidos grasos y alcoholes de varios tipos. Ejemplos de estos son las ceras, grasas y aceites, fosfolípidos, componentes de membranas, y prostaglandinas. Las ceras son compuestos ésteres de ácidos grasos y un monoalcohol de cadena larga. Un ácido graso es un ácido orgánico de cadena larga de más de 12 carbonos. El monoalcohol también posee cadena larga, de entre 14 y 30 átomos de carbono. Por ejemplo, la cera de abejas es un compuesto formado por el ácido palmítico, que es un ácido graso de 16 carbonos, y el alcohol milicílico de 30 carbonos, que por esterificación forma el palmitato de misirilo. En general, las ceras provienen de fuentes naturales como la cera de abeja, la carnaúba o la jojoba, y tienen diversas utilidades, desde la formación de capas protectoras de muebles y coches, hasta el uso en la fabricación de velas y cosméticos. En el organismo, una gran parte de la energía se almacena en forma de grasas y aceites que se denominan trías y gliceroles o triglicéridos. Un alcohol trihidroxilado, conocido como glicerol, y distintos ácidos orgánicos de cadena larga, que se denominan ácidos grasos, se condensan en una reacción de esterificación para formar los triglicéridos. Para entender las propiedades de los triglicéridos, debemos analizar su composición. Los triglicéridos se forman por la unión éster entre los oxidrilos del glicerol y el carboxilo de los ácidos grasos. Muchas propiedades de los triglicéridos se explican por su composición de ácidos grasos. Comenzaremos explicando que los ácidos grasos son ácidos orgánicos, los cuales contienen un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada de entre 10 a 24 átomos de carbono. Por ejemplo, el ácido cáprico de 10 carbonos, el ácido láurico de 12 carbonos, el ácido mirístico de 14 carbonos, el ácido palmítico de 16 carbonos, el ácido esteárico de 18 carbonos,
y el ácido araquídico de 20 carbonos. Todos estos ácidos grasos son ácidos grasos saturados porque la larga cadena hidrocarbonada es como la de un alcano, ya que solo tiene enlaces simples carbono-carbono. Pero puede haber también ácidos grasos en cuya cadena hidrocarbonada contenga dobles enlaces. A estos ácidos grasos se los denomina ácidos grasos insaturados. De acuerdo a la cantidad de insaturaciones, los ácidos grasos se pueden clasificar en monoinsaturados, que contienen en la cadena hidrocarbonada un solo doble enlace, como por ejemplo el ácido palmitoleico, el ácido oleico o el ácido erúsico. Poliinsaturados, que contienen en la cadena hidrocarbonada más de un enlace doble, como por ejemplo el ácido linoleico, el ácido linolénico o el ácido araquidónico. Una insaturación, o sea, un doble enlace en el medio de una cadena carbonada larga, puede generar consecuencias estructurales en las moléculas de ácidos grasos que determinan varias de sus propiedades químicas. Dada la naturaleza rígida del doble enlace, esta puede generar dos formas estructurales bien diferentes. Por ejemplo, el ácido oleico que se muestra, que tiene 18 átomos de carbono y tiene un doble enlace en el carbono 9, la estructura planar y rígida del doble enlace puede tomar dos disposiciones, cis y trans. La casi totalidad de los ácidos grasos insaturados se presentan con sus dobles enlaces del tipo cis, también llamada isomería cis. La configuración cis produce una acodadura en cada enlace doble y la cadena adopta una disposición en B que disminuye el área de interacción con otras moléculas de ácidos grasos, disminuyendo las fuerzas intermoleculares, fuerzas de London específicamente, que se ejercen entre moléculas. Esto es muy importante en cuanto a las propiedades del ácido graso, ya que los ácidos grasos insaturados son líquidos y suelen estar en la composición de triglicéridos de aceites. En cambio, los ácidos grasos saturados son sólidos y suelen ser parte de los triglicéridos de grasas. En la nomenclatura de ácidos grasos encontramos varias formas de nombrarlos: nombres comunes, nombres IUPAC y sistemas abreviados. Por ejemplo, el nombre IUPAC, ácido octadecanoico, se refiere al ácido graso saturado de 18 átomos de carbono. El nombre común de este ácido graso es ácido esteárico. Los sistemas abreviados para referirse a los ácidos grasos son tres: el sistema delta, el sistema omega y el sistema N. El sistema omega y el sistema N son prácticamente lo mismo. En el sistema delta se coloca el número de átomos de carbono seguido de 2 puntos. Y luego se indican la cantidad de insaturaciones. En el caso del ácido esteárico, que es saturado, no hay insaturaciones, por lo que se indica como 0. También, al no tener insaturaciones, no se le atribuyen nombres en los sistemas omega y N. El ácido oleico es el nombre común del ácido cis-9-octadecanoico. La terminación oico indica que es un ácido carboxílico. Octadec indica que la estructura carbonada tiene 18 carbonos. Cen indica que hay una insaturación
por lo que es un alqueno. El 9 indica que la insaturación se encuentra en el carbono 9 respecto del grupo carboxilo. Cis indica el tipo de configuración espacial del doble enlace. En el sistema delta, este compuesto puede ser representado indicando 18, 2.1, delta 9, donde 18 es la cantidad de carbonos de la cadena carbonada, 1 es la cantidad de dobles enlaces que tiene la cadena, y delta 9 es la posición del doble enlace respecto del grupo carboxilo del ácido graso. En cuanto al sistema omega y el sistema N, ambos se basan en el mismo criterio. Para el ácido oleico que contiene una insaturación, la notación es 18, 2.1, omega 9. El 18 indica la cantidad de átomos de carbono. El 1 indica la cantidad de insaturaciones, o sea, la cantidad de dobles enlaces. El omega 9 es la posición del primer enlace doble que se encuentra contando desde el carbono más alejado del grupo carboxilo, o sea, contando desde el otro extremo de la cadena. La nomenclatura omega es muy útil cuando se consideran los ácidos grasos desde el punto de vista biológico, porque define familias de ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, que agrupan aquellos que están sujetos a los mismos procesos bioquímicos. Los triglicéridos constituyen una forma de almacenamiento de energía tanto para animales como para plantas. Una grasa es un triacilglicerol que es sólido a temperatura ambiente y normalmente proviene de fuentes animales como la carne, la leche entera, la manteca o el queso. Un aceite es un triacilglicerol normalmente líquido a temperatura ambiente y provienen de una fuente vegetal. Los triglicéridos del aceite de oliva contienen ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico. Los aceites de maíz, cártamo y girasol contienen triglicéridos que contienen ácidos grasos poliinsaturados. Los aceites de palma y de coco son sólidos a temperatura ambiente, ya que los triglicéridos que los forman contienen principalmente ácidos grasos saturados. En la tabla se pueden observar que los aceites líquidos tienen porcentajes de ácidos grasos saturados bastante menores que los sólidos, como la grasa de ternera, la manteca o el aceite de coco. Los fosfoglicéridos son una familia de lípidos similares a los triacilgliceroles. Se forman a partir de ácidos grasos esterificados con glicerol, pero tienen la particularidad de que uno de los grupos oxidrilos del glicerol es reemplazado por un éster del ácido fosfórico y un aminoalcohol unidos a través de un enlace fosfodiéster. Los 3 aminoalcoholes que se encuentran en los fosfoglicéridos son la colina, la serina y la etanolamina, que a pH fisiológico del cuerpo, o sea pH 7,4, se encuentran en su forma iónica. Los fosfoglicéridos contienen una región polar y una región no polar, lo que les permite interactuar con sustancias tanto polares como no polares. Los grupos ionizados del aminoalcohol y el grupo fosfato se consideran la cabeza polar del fosfoglicérido y se unen fuertemente al agua.
Los ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol son las colas apolares del fosfoglicérido. Cadenas hidrocarbonadas que forman las colas solo son solubles en sustancias apolares. Además, las fuerzas intermoleculares de London que se establecen entre colas no polares dan origen a los lípidos de membrana. Los fosfoglicéridos son los lípidos más abundantes en las membranas celulares, donde juegan un papel muy importante en la permeabilidad celular. También forman las vainas de mielina que protegen las células nerviosas. La membrana de una célula separa el contenido de la célula del fluido extracelular. Permite la entrada de nutrientes en la célula y la salida de productos de desecho. En una membrana celular, dos hileras de fosfoglicéridos forman una doble capa donde las colas apolares hidrofóbicas se sitúan hacia adentro de la membrana, en tanto que las cabezas polares de naturaleza hidrofílica se orientan hacia la parte externa de la membrana. Esta organización en hileras dobles de los fosfoglicéridos se conoce como doble capa lipídica. La mayoría de los fosfoglicéridos que componen la doble capa lipídica contienen ácidos grasos insaturados. Debido a la distorsión de la geometría de las cadenas que introducen los dobles enlaces cis, los fosfoglicéridos no tienen un empaquetamiento compacto y en consecuencia la doble capa lipídica resulta en una estructura dinámica y fluida. Esta doble capa es semejante a la estructura de un líquido donde también hay proteínas, hidratos de carbono y moléculas de colesterol incrustadas entre las moléculas de fosfolípidos. Por este motivo, el modelo biológico de las membranas se conoce como modelo del mosaico fluido. Las prostaglandinas son derivados de ácidos grasos que pueden actuar como hormonas. A partir del ácido araquidónico 20, 4, delta 5, 8, 11, 14, se obtienen diferentes tipos de prostaglandinas, también llamadas eicosanoides. Aunque se destruyen fácilmente, tienen un potente efecto fisiológico. El efecto más destacado es sobre los procesos inflamatorios. Cuando los tejidos se dañan, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas que producen inflamación y dolor. El tratamiento del dolor, la fiebre y la inflamación se basa en la inhibición de enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. Entre los que inhiben el proceso se encuentran remedios como la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno y la nabumetona. Hasta el momento vimos lípidos saponificables. Entre los lípidos no saponificables están los esteroides y las hormonas esteroideas. Los esteroides son moléculas que contienen el núcleo esterano, que consiste en 3 anillos ciclohexano y un anillo ciclopentano fusionados. Cuando diferentes átomos y grupos de átomos se unen a la estructura del esterano, se forma una gran diversidad de compuestos esteroideos. El colesterol es un componente de las membranas celulares, las vainas de mielina y los tejidos nerviosos. El colesterol que contiene el cuerpo humano se obtiene de las carnes que se ingieren, la leche,
los huevos, y también se sintetiza en el hígado a partir de grasas, hidratos de carbono y proteínas. No hay colesterol en los vegetales o en las plantas. Los niveles altos de colesterol están asociados a la formación de cálculos biliares y a la acumulación de depósitos lipídicos en arterias. Clínicamente, los niveles de colesterol se consideran elevados si el nivel total de colesterol en el plasma excede los 200 miligramos por decilitro. Las hormonas esteroideas son mensajeros químicos que sirven como sistema de comunicación entre distintas partes del cuerpo. Las hormonas esteroideas, que incluyen las hormonas sexuales y las hormonas adenocorticales, son análogos del colesterol y dependen de este para su síntesis. Dos de las hormonas sexuales masculinas, la testosterona y la androsterona, aumentan el desarrollo muscular, la aparición del vello facial y la maduración de los órganos sexuales masculinos y el esperma. Los estrógenos son un grupo de hormonas sexuales femeninas que dirigen el desarrollo de las características sexuales femeninas. El aumento del tamaño del útero, la acumulación de grasa en el pecho y el ensanchamiento de la pelvis. La progesterona prepara al útero para la implantación de un óvulo fecundado. Si el óvulo no está fecundado, los niveles de progesterona disminuyen bruscamente y se desencadena la menstruación. Muchos anticonceptivos orales son análogos sintéticos de hormonas sexuales femeninas, como el etilenestradiol o la drospirenona. Las glándulas adrenales o suprarrenales, situadas por encima de los riñones, producen corticosteroides. La aldosterona es responsable de mantener los niveles adecuados de electrolitos y agua en los riñones. La cortisona es un glucocorticoide que aumenta los niveles de glucosa en sangre y estimula la síntesis de glucógeno que se produce en el hígado. Los corticoides sintéticos, como la prednisona, son derivados de la cortisona que se usan en medicina para reducir la inflamación en el tratamiento del asma y la artritis reumatoidea.